Gracias, Presidenta. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos en la cuenta. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para asegurar la cogestión empresarial y la participación en las utilidades. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para perfeccionar la tramitación del recurso de revisión en materia penal y de la indemnización por error judicial. También se informa que para esta sesión el diputado Jaime Muller reemplazará a la diputada doña Carol Cariola. Comunicación del diputado senador Gustavo Benavente que quiere hacer efecto en realidad porque... Sí, exacto. ¿No? Antes de saber, exactamente. Era para citar al ministro. Sin efecto. Era por lo mismo, presidente. Sí. Correo electrónico... No sabía todavía, yo iba manejando cuando... Exacto. Me acuerdo que se adopta en la comisión. Tenía buena intención. Por eso era para recabar el Ya se había hecho. Bueno. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia a prestación de don Jaime Gajardo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado de don Alexandro Álvarez, jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también del señor Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería de Chile, del señor Javier Sauterel, mayor oficial ayudante, el señor Cristian Herrera, cabo gabinete del director, forma parte del gabinete del director nacional, de los asesores señor Max Loli y don Francisco León. Correo electrónico del académico de la Universidad de Chile, don Claudio Nach, excusándose de no poder asistir. Y correo electrónico del señor Hugo Paso, del equipo de contenido y programación Congreso Futuro, por el cual informa que el Colegio Médico realizará la jornada de conversación sobre el futuro de la donación de órganos el día 15 de enero del año próximo, en hora y lugar que aquí indica, en el auditorio del Colegio Médico de Chile, Santiago. Para esta actividad, la presencia de los parlamentarios y las parlamentarias de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es sumamente importante porque fortalece y respalda institucionalmente la discusión. Nosotros haremos llegar igual copia de esto por su correo electrónico a cada uno de una de las integrantes para que puedan considerar esta actividad. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Bien. Bienvenido, ministro. Si le parece la comisión, le vamos a pedir al director también de Gendarmería que se siente junto a sus acompañantes, don Javier Sauterel y señor Cristian Herrera. Bienvenidos. Y también al asesor del ministro, si le parece, Alejandro Álvarez. Adelante. Muy bienvenidos, buenas tardes. La presente sesión número 301 ha sido citada con el propósito de, en primer lugar, continuar con la tramitación en general del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares, boletín 17.999-07. Para esto se ha invitado al señor Jaime Gajardo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la señora Kath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, al señor Jorge Precht, profesor titular adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y el señor Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile. Después destinaremos los últimos 30 minutos de la sesión para presentar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para permitir la votación dividida de las acusaciones constitucionales en los casos que indica, boletín 17222-07, y para esto se ha invitado al efecto a los autores de la moción. Se encuentran presentes el ministro de Justicia, que le damos la bienvenida, sus asesores, el señor Rubén Pérez también, director nacional de Gendarmería de Chile, junto con sus asesores. Y tal como ayer lo acordamos, se ha citado sobre todo al ministro para que nos informe como Comisión de Constitución sobre el estado, en términos generales, del control de las cárceles, y para eso también fue invitado el director nacional. Dada la información que conocimos el día de ayer, así que si les parece, le daría primero la palabra al ministro para que nos pueda informar y después pasamos a una ronda de preguntas. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a los señores diputados y diputadas que están. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un flash más para ti. Saludar a los diputados y diputadas que están presentes y bueno, respecto a lo que se ha conocido públicamente el día de ayer, a mí me gustaría
primero señalar aspectos de contexto y después entregar los detalles que podemos entregar respecto al operativo que se realizó el día de ayer por parte de la Policía de Investigaciones y que nos, junto con el Director Nacional de Gendarmería y el Ministro de Seguridad, nos tocó estar presentes desde el momento en que se inició el operativo en el centro de control y actuación que dispuso el Ministerio Público y la Policía de Investigación. Lo primero es que efectivamente cuando nosotros asumimos como gobierno en el mes de marzo del año 2022 vimos varios fenómenos que estaban al alza y que nos generaron una serie de preocupaciones, para lo cual tomamos una serie de medidas con el objeto de realizar intervenciones. Lo primero, y probablemente ustedes lo recordarán, a raíz del caso de extorsiones que se vivió en Santiago 1 en el mes de mayo del año 2022, nosotros tomamos un conjunto de medidas que, de hecho, tuve que conversarla largamente con el diputado de La Vaca, porque entre ellas implicó que a las personas que habían generado esas extorsiones los llevamos a módulos de máxima seguridad a lo largo del país. Y dentro de ella estaba la cárcel de Valdivia, que era de las que teníamos módulos de máxima seguridad habilitados en el año 2022. Producto de esa situación, le solicitamos al fiscal nacional de la época que pudiéramos constituir un equipo de investigación con fiscales preferentes en los establecimientos penales con el objeto de investigar lo que estaba ocurriendo. Nosotros le llevamos 9 establecimientos penales prioritarios, dentro de los cuales, por cierto, estaba Santiago 1. Estaba la cárcel de Valparaíso también y otros establecimientos penales. Lamentablemente no tuvimos buena acogida con el fiscal nacional de la época. El Ministerio de Justicia no puede llevar adelante investigaciones penales por sí mismo y llevamos adelante un conjunto de otras iniciativas que tenían relación más que todo con medidas de carácter administrativo, habilitar módulos de máxima seguridad a lo largo del país, aumentar las plazas, intensificar las medidas de seguridad, etcétera. Cuando asume el fiscal Valencia en enero del año 2023, dentro de la exposición que hizo el fiscal Valencia, puso como uno de los elementos centrales de su gestión. Me tocó estar en la presentación además del fiscal Valencia porque justo estaba de ministro de Justicia subrogante, entonces acompañé al fiscal Valencia a la presentación en el Senado, y que fue el 9 de enero del año 2023, y él expuso como uno de sus ejes prioritarios de trabajo la investigación al interior de los establecimientos penales. ¿Y por qué lo propuso como uno de los ejes prioritarios? Porque era consciente de algo que también nosotros habíamos evidenciado, que de hecho está presente en la política nacional contra el crimen organizado, en el eje penitenciario en particular, que efectivamente una de las características que tiene el crimen organizado en la región, es decir, en América Latina, es que o ha nacido o se ha fortalecido al interior de los establecimientos penales. A raíz de aquello, rápidamente conversamos con el fiscal Valencia y se constituyó un equipo de tarea en marzo del año 2023, en el cual en la constitución del equipo de tarea está el fiscal nacional, estaba en ese tiempo yo era subsecretario de Justicia, estaba como subsecretario de Justicia, estaba el subsecretario del Interior de la época, ambas policías y Gendarmería de Chile. Y la idea y el objetivo de ese equipo de tarea era dos cosas. Primero, investigar todos los hechos vinculados con el crimen organizado al interior de los establecimientos penales, los mismos 9 que habíamos propuesto en el año 2022. Y en segundo lugar, también investigar hechos de corrupción que estuvieran al interior de la institución penitenciaria como hechos penales y como focos investigativos, no como hechos aislados. Una de las principales dificultades que teníamos es que teníamos antecedentes de muchos hechos de corrupción al interior de la institución, que se enviaban los antecedentes al Ministerio Público, pero se investigaban como casos puntuales, casos aislados, y no como un foco investigativo. No había una fuerza de tarea que lo investigara como una red, como una asociación. Con eso se constituyó este equipo de tarea, comenzó a trabajar, ya ha tenido, bueno, eso implicó que en el año
2024 se hiciera de hecho el primer encuentro entre fiscales especializados en materia penitenciaria y Gendarmería de Chile. Entre medio, ustedes se acordarán, en el año 2023 se aprobó la reforma legal que nos permite que Gendarmería de Chile sea un órgano colaborador de las investigaciones del Ministerio Público, precisamente con ese objetivo. Lo planteábamos también dentro de esta política más integral para hacernos cargo de los fenómenos vinculados con el combate al crimen organizado y la corrupción al interior de Gendarmería. Y en el año 2024 tuvimos los primeros resultados de este equipo, que fue en el mes de enero del 2024 con una investigación que dio resultados, que implicó 3 funcionarios de Gendarmería, dentro de ellos un ex oficial de Gendarmería, que están enfrentando la justicia. 2 de ellos se encuentran todavía en prisión preventiva por el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de Huachalaluma en La Serena y por el posible tráfico de armas también en conexión con la cárcel. Al poco tiempo después tuvimos un segundo resultado también de estos equipos y oficinas de investigación y las oficinas de investigación criminal de Gendarmería de Chile que se crearon en todas las regiones, que fue el caso de la investigación penal para desbaratar una banda de ingreso de elementos prohibidos al interior de la cárcel de Alto Bonito en la región de Los Lagos. Luego de eso se profundizó este trabajo, se vio que estaba dando buenos resultados, se vio que le estaba siendo muy útil al Ministerio Público para otras investigaciones también y, por cierto, también para tener una condición mucho más certera de lo que estaba ocurriendo al interior de los establecimientos penales. En el año 2024, dado este primer año de trabajo, 2023-2024, el fiscal nacional dispuso la creación de los focos penitenciarios en todas las regiones del país y nos solicitaron fortalecer las oficinas de investigación criminal en Gendarmería de Chile durante el año 2024, cosa que hicimos. Y bueno, y ustedes tienen, a raíz de aquello, el fiscal nacional nombró, en el caso de la región metropolitana, al fiscal Marcos Pastén, que es el jefe de la Fiscalía Regional Occidente, como a cargo del foco penitenciario en la región metropolitana. Reunió todas las causas que habían de foco penitenciario de la región, que se habían presentado como causa aislada, causas que datan desde el año 2020. Reúne todas estas causas, las investiga como parte del foco penitenciario, pone su centro en Santiago 1 y gracias a esa investigación se puede realizar la operación que se hizo en la madrugada del día de ayer. ¿Ya? La madrugada del día de ayer se llevó adelante esta operación. La Fiscalía le puso el nombre de Operación Apocalipsis y esta operación, que fue un trabajo conjunto de el Ministerio Público, liderado por el Ministerio Público, pero con 2 brazos de investigación. Uno, la Policía de Investigaciones afuera de los establecimientos penales y dentro de los establecimientos penales el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile. Esta fue una investigación que en términos más bien formales llevó aproximadamente 7 meses, ¿ya? Y en tiempos más informales todos los procesos que yo les digo desde el mes de marzo del año 2023. Esta investigación permitió desbaratar esta asociación delictiva, que es por lo que entre otros delitos, por los que se va a formalizar a el conjunto de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que estarían involucrados. Todo esto lo digo potencialmente porque es una investigación en curso, que estarían involucrados en distintos delitos que son los que está imputando el Ministerio Público. Los detalles de cómo funcionaba esto lo ha entregado el fiscal Regional Occidente a cargo del foco penitenciario. Son detalles bastante complejos para la operación de Gendarmería porque dan cuenta de vulneración de un conjunto de protocolos y básicamente la comisión de delitos gravísimos al interior de la cárcel de Santiago 1. Esto implicó que al día de ayer se señalara que eran 44 funcionarios de Gendarmería que están involucrados. Subió el número porque el día de hoy se incorporó un funcionario más, son 45 funcionarios de Gendarmería involucrados y 22 particulares.
En total son 67 personas que están detenidas y que van a ser formalizadas el día viernes. Van a ser formalizadas por los delitos de cohecho, soborno, asociación delictiva, entre otros. ¿Ya? Principalmente esos son los delitos más sustantivos. Para que tengan una dimensión de la operación, participaron en la operación durante el proceso investigativo fuerzas del Ministerio Público, que las dedicó prácticamente exclusivamente a este tema, la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile y varias unidades de la Policía de Investigaciones, porque esta fue una investigación que también implicó levantar secretos bancarios, lavado de activos, revisión de distintos tipos de antecedentes. Entonces participaron varias oficinas o departamentos de la Policía de Investigaciones. Y en la operación misma de la madrugada del día de ayer fueron alrededor de 600 policías de investigaciones los que ingresaron a aproximadamente 600 policías de investigaciones que allanaron o tenían 118 órdenes de entrada a distintos domicilios en 7 regiones del país, en 9 establecimientos penales y eso se complementó con la operación que se hizo dentro de la cárcel, donde también se detuvieron en los establecimientos penales. Esa operación la llevó adelante Gendarmería de Chile a través de la unidad que les señalaba. Participaron más de 200 funcionarios de Gendarmería en la operación misma también y se congelaron, entre otras cosas, 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos, 9 inmuebles y todavía está la contabilidad de otros elementos prohibidos como droga y dinero en efectivo. Todo eso se va a dar a conocer el día viernes cuando se realice la investigación. También lo ha señalado el fiscal. Yo estoy en general señalando las cosas que se han dicho públicamente, porque no estoy autorizado, por cierto, a dar otros detalles, y las cosas que se han dicho públicamente también dicen relación con el nivel de utilidades que habrían percibido en el periodo que se investigó, que, como les decía, hay causas desde el 2020, pero el periodo que se investigó de cuentas bancarias 2022-2025. ¿Ya? Y en ese periodo en las transferencias bancarias ilícitas que se habrían detectado, porque además se prevé que en general el principal negocio es en dinero en efectivo, ¿ya? Pero eso es algo que se incautó en cada uno de los domicilios en los cuales se ingresó, y como les digo, esa cuenta se va a entregar el día viernes en la formalización de la investigación. En dinero a través de transferencias bancarias solo del Banco Estado son 6.000. Sí, por aquí tengo son, claro, 6.300 y fracción millones de pesos. 6 millones de dólares aproximadamente. Solo en las cuentas vinculadas al Banco Estado. Entonces lo que se hace con este trabajo es, como nosotros lo hemos señalado, un ataque frontal a la corrupción al interior de Gendarmería. Es una investigación de larga data, es un trabajo que se inicia en el mes de marzo del año 2023. Por cierto, muchos de estos aspectos nosotros íbamos en una coordinación permanente con el fiscal regional. Como les digo, además se realizaron 2 encuentros generales entre Gendarmería y el Ministerio Público para ir afinando todo esto que era muy inédito en el trabajo entre ambas instituciones. Capacitación a los funcionarios de Gendarmería que realizaban estas investigaciones, técnicas investigativas, que no se perdiera ninguna evidencia, que se pudieran realizar todos estos procedimientos y en un trabajo coordinado permanentemente con el fiscal nacional de manera directa y con los fiscales de foco penitenciario y en nuestro caso como autoridades permanentemente al tanto para las cosas más operativas para la continuidad del servicio. Esto generó, entre otras cosas, que todos los riesgos que habían de una operación de este tipo, estamos hablando de intervenir 9 establecimientos penales al mismo tiempo. Esto ocurrió a las 3 de la mañana del día de ayer. Intervenir
domicilios en 7 regiones distintas del país al mismo tiempo. Y con los riesgos que hay, además de la intervención en establecimientos penales donde hay funcionarios que van a ser detenidos, que portan armas, etcétera. Era un riesgo muy importante y la operación salió sin ningún incidente. La operación en términos de rigurosidad en cuanto a los riesgos que implicaba fue bastante exitosa. Y eso producto de las coordinaciones que se realizaron directamente y que además, por cierto, no hubieran antecedentes de ningún tipo de filtración, que arriesgaran el éxito de la investigación. Y eso también es labor muy importante del director nacional, que coordinó esto de manera directa con la oficina, más bien dicho, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile. Y nos permitió que esta operación fuera sin ningún incidente, pero fuera exitosa en el sentido de que se detuvo a las personas que había que detener y se incautaron todos los bienes que había que incautar y se congelaron las cuentas que se tenían que congelar. Algo, como les decía, son 4 operaciones las que se han realizado ya desde que se tomó la decisión en el 2023 de crear este equipo. No les mencioné una que tuvimos, porque esto digo como incrementalmente. Y hace un mes aproximadamente tuvimos una que también fue muy importante, que nos permitió desbaratar una asociación y una red delictiva que había en la cárcel de Alto Hospicio en Tarapacá, que ya lleva al día de hoy 16 personas detenidas que se encuentran en prisión preventiva, funcionarios y funcionarias de Gendarmería, lamentablemente oficiales también involucrados, pero que nos permitió terminar con esa red de ingreso de droga principalmente a la cárcel de Alto Hospicio en Tarapacá. ¿Ya? Como les digo, se han creado focos de investigación criminal y focos penitenciarios entre Gendarmería y el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, que son principalmente las ramas operativas que están llevando adelante esto, en todas las regiones del país, y creemos que es la forma directa, frontal y como requiere nuestro país de enfrentar la corrupción al interior de Gendarmería y de desbaratar las bandas que están trabajando con los delincuentes desde las cárceles hacia afuera. Termino señalando que a raíz de esto, durante nuestro gobierno se han presentado múltiples proyectos para ir entregándole facultades a Gendarmería, que de hecho se han ido utilizando para que este tipo de situaciones sea posible. ¿Ya? Como les decía, el 2023 se publicó la ley que permite que Gendarmería sea organismo colaborador del Ministerio Público para las investigaciones criminales al interior de los establecimientos penales. Se tipificó el delito de tenencia e ingreso de teléfonos celulares, también que ha sido muy importante para todas estas investigaciones. 2023 y 2024, las 2 modificaciones que se hicieron al artículo 304 bis y ter del Código Penal, todas que han aprobado ustedes, y consideramos que es de vital importancia. Estoy ahorrándome otras que también han aprobado ustedes, como facultad investigativa, protección a los funcionarios de Gendarmería para realizar estas investigaciones, modificaciones a la ley de reincidencia. Hicimos varias modificaciones procesales que hemos estado ocupando en estas investigaciones. En algún momento hay que evaluar, pero el cooperador eficaz ha sido muy, muy relevante para este tipo de investigaciones, eso se aprobó en la ley de reincidencia, que también es una modificación que se ha llevado adelante, pero consideramos que algo que es fundamental, sobre todo dado el contexto y la importancia que tiene para el sistema de seguridad pública, Gendarmería de Chile, es que se incorpore derechamente como un órgano de seguridad, como una fuerza de orden y seguridad. Para eso, el presidente el día de ayer anunció una modificación constitucional, entendiendo que en el artículo 101, inciso segundo de la Constitución Política de la República, se señala expresamente que solo son órganos de seguridad, o mejor dicho, de orden público y seguridad, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que dependen del Ministerio de Seguridad. Así lo dice expresamente el artículo 101, inciso segundo de la Constitución.
creemos que para las funciones de seguridad y control penitenciario al interior de en los recintos penitenciarios es clave que Gendarmería también sea considerada como tal. Con eso, las consecuencias prácticas de solo incorporar a Gendarmería en la Constitución, en ese artículo, no solo es la dependencia, sino que también tiene otras consecuencias como el hecho de que Gendarmería de Chile sería una institución jerarquizada, obediente, no deliberante, y que, por cierto, no puede tener asociaciones funcionarias. Ya, lo que obviamente merma esas características que tienen las fuerzas de orden y seguridad. Esa es la consecuencia directa que tendría esa modificación. Nosotros creemos que es una modificación necesaria, urgente, y que nuestro gobierno está disponible a presentar ahora la próxima semana, para que se discuta rápidamente durante el mes de enero y ojalá se pueda concretar esa reforma a la Constitución, entendiendo además que las funciones de reinserción social se tienen que mantener en justicia, que es donde deberían estar, y para eso habrá más tiempo para hacer las adecuaciones que se disponga para crear un servicio público que se haga cargo de esas funciones en particular. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Diputado Olivaca, ¿le parece que escuchemos primero al director nacional y después abrimos la conversación? ¿Sí? ¿Le parece? ¿Después del director nacional? Sí. Director nacional, bienvenido, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio me dirijo respetuosamente a todas las autoridades parlamentarias presentes y a quienes ya están en esta sala, incluido el señor Ministro de Justicia. Solamente quisiera complementar lo ya dicho de manera muy clara por nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que a la luz de lo que ha venido ocurriendo cronológicamente, como lo indicó, esta manera de complementarnos y desarrollar un trabajo interinstitucional con el Ministerio Público y las policías ha rendido sus frutos y da cuenta que se salió del diagnóstico para pasar a la acción y obtener resultados. Aquí también quiero aclarar o complementar lo que también hemos expresado, pero que aparentemente hay algunas instancias que no lo han comprendido de esa manera, y que ha sido protagonista dentro de la propia investigación y también de la ejecución de la operación ayer al interior de Santiago 1, el personal integrante del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, DICRIM, quien estuvo a disposición del fiscal Pastén y de los otros fiscales que le colaboran para poder sacar adelante exitosamente esta operación, cuyas evidencias han sido cuantiosas y variadas, y dan cuenta del estado real de las cosas. En el contexto carcelario se rumoreó por muchos años, existían evidencias aisladas, se tomó procedimientos de menor envergadura, pero lo acaecido el día de ayer se trata de una operación inédita, de alto impacto, la mayor de esta naturaleza en la historia penitenciaria chilena en materia de corrupción. En cuanto a lo último abordado por el señor ministro, para no extenderme demasiado, nosotros consideramos que se trata el anuncio de su excelencia el presidente de la República de una medida estratégica oportuna que está en línea con las actuales necesidades en materia de seguridad pública y no descuidando el labor penitenciario. También representa una oportunidad para el adecuado alineamiento estratégico de este servicio público, para que también tenga una integración adecuada y permanente con las policías y así también se produzca una labor de mayor colaboración incluso que la que tenemos hasta hoy, valorando nosotros siempre el apoyo que ellos nos dan. Es una apuesta inevitablemente también por la disciplina, por promover el orden, porque evidentemente, y como se ha dicho, y nosotros tenemos discusiones y conversaciones con los gremios habitualmente, forman parte de las actividades que desarrolla quien esté de director nacional. Es importante enfocarnos en el trabajo, no en el conflicto, que si vamos a enfrentar el crimen organizado hoy y los efectos perniciosos que genera, no puede existir la latencia de movilizaciones o paralizaciones, porque entonces mientras esté la unidad paralizada, el crimen organizado estará haciendo de las suyas, y en esa lógica resulta totalmente contraproducente que pueda existir esta posibilidad. Creemos que la evidencia de ayer y la de otros procedimientos de esta naturaleza han sido evidencia rotunda y suficiente
y que también a nosotros ahora nos corresponde desde la Dirección Nacional generar algunas comunicaciones de cobertura nacional con nuestro personal de todas las plantas con el propósito de que a partir de este anuncio y el procesamiento que lleve la iniciativa no se presuma que el personal perderá los derechos laborales, porque hoy se ha generado una sensación de temor y de incertidumbre en el personal. Lo que nos interesa a nosotros es muy bien informar a nuestra gente, nos debemos a nuestros funcionarios, son el motor de la institución. No lo digo para caer bien con nadie, la gente lo sabe, donde hemos estado, en todas nuestras destinaciones, y desde este rol modestamente siempre hemos estado a disposición de nuestra gente para apoyarles de verdad, y esto también repercutirá sin duda en que los buenos gendarmes, la gente abnegada, decente y colaboradora que abunda en Gendarmería, porque los corruptos son una minoría, yo estoy convencido de eso, lo agradece, lo aplaude, y también se va a sumar con entusiasmo a las modificaciones que introduzca la autoridad, además porque siempre, y en este caso ya antiguo gendarme de más de 3 décadas en el servicio, hemos cumplido órdenes de los tribunales, de las autoridades de gobierno de manera disciplinada, y queremos seguirlo haciendo, pero ojalá con una mayor profesionalización, con mayores recursos, que entiendo que vendrán de la mano una vez que se produzcan estas modificaciones constitucionales, derivarán en aquello para que nosotros contemos de verdad el día de mañana con mejor y mayor infraestructura, con mejores vehículos que brinden seguridad en nuestros desplazamientos, que hoy son precarios, con mayor tecnología, con una dotación acorde de personal e incluso con mayores posibilidades de salud mental para nuestros funcionarios, porque hoy se están produciendo muchos más suicidios de gendarmes que hace algunos años atrás. Nos interesa de sobremanera que ante esta iniciativa que prosperará, Dios mediante, se produzcan estos efectos que contribuyan a que Gendarmería pueda rendir de mejor manera, que pueda tener una mejor evaluación aún de parte de la ciudadanía y de las autoridades. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, director. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Llevamos muchos años hablando de Gendarmería, hemos tenido muchas reuniones con Gendarmería, con el Ministerio de Justicia, y el tema parece un verdadero déjà vu. Es sobre lo mismo siempre. De hecho, hace 2 semanas ya habíamos solicitado citarlos y enviar oficio de fiscalización respecto a un par de fugas que habían existido, pero la realidad nos comió. Y la operación Apocalipsis, por un lado, que ya es un golpe duro y nos demuestra los problemas estructurales que vive hoy día nuestro sistema penitenciario. Y el informe de Contraloría que salió ayer también, que ratifica un poco lo que la arista penal establece. Yo también, al igual que usted, director, yo tengo la mejor opinión de un número importante de gendarmes en todo el país, porque me consta el trabajo que ellos desarrollan día a día y los riesgos que ellos viven día a día. Porque efectivamente no es fácil, en particular, y ahí hablo de la Guardia Interna, que creo que son aquellos que se llevan el mayor peso de esto, enfrentarse entre 3, 4 gendarmes a una población de 500 reos en la pecera es una cuestión casi inhumana. Pero yo, al igual que lo que dice el informe de Contraloría, creo que hace falta, además de las reformas legales que espero que se presenten, y tal cual explica el señor ministro respecto a la reforma constitucional primero, esperamos que el próximo gobierno adopte una discusión ya más respecto a la reforma orgánica constitucional. Creo que más allá de todas estas reformas es necesario cambiar una cultura institucional, y espero y tengo la fe de que usted, director, también la asuma. Porque hoy día no solamente son los problemas de la corrupción, que ya es gravísimo. Es decir, me da vergüenza saber de que existían funcionarios que le daban la vida del oso, la vida de casi magnate a ciertos delincuentes, entregándole comida, beneficios, droga, teléfono, y sus negocios se hacen desde las cárceles. La cárcel, que era el espacio donde se tenía que resguardar a los ciudadanos de estos criminales, resulta ser que hoy día es el campo de operaciones perfecto, muchas veces custodiados, pagados por el Estado, producto de un grupo pequeño de gendarmes corruptos. Y qué bueno que esta operación se haya hecho, y ojalá que se siga profundizando, porque aquellas manzanas podridas que echan a perder la institución se tienen que sacar. Pero insisto, señor director,
hoy día tenemos una serie de problemas más allá de este tema de corrupción. Tenemos problemas en la cultura institucional. Existe falta de dirección y faltan normas más claras en la administración regional de Gendarmería. A mí me da mucha pena ver cómo los gendarmes en la región de Los Ríos ven, sobre todo, insisto, Guardia Interna, cómo ellos se sacan la mugre trabajando mientras existe un número importante de gendarmes en las horas administrativas que no quieren volver a la Guardia Interna. Y es un tema, y además se sienten absolutamente pasados ya porque reclaman, son castigados, y quien toma la decisión es, en definitiva, el respectivo director regional. Y por favor no me toquen, hay funcionarios A, B y C al interior de Gendarmería, y cuando empieza a existir eso, esos son visos de cosas mucho más profundas. Y allí la cultura institucional creo que debe ser modificada también. Y allí es responsabilidad suya. Yo entiendo que no le puedo responsabilizar respecto al pasado. Usted ha asumido hace pocos meses la dirección y creo que es necesario poder avanzar. El informe de Contraloría, y yo espero, insisto, que siga avanzando el tema criminal, porque me parece que no solamente en esos casos, sino que en todos los que más que logren salir, esos gendarmes corruptos deben terminar presos, sin los beneficios que hoy día se tienen. Pero además, el informe de Contraloría nos señala una serie de deficiencias graves, por ejemplo, en términos de control interno y gestión administrativa. Los informes de Contraloría están señalando que existe usos irregulares de recursos públicos, el déficit crítico personal y sobrecarga laboral, y le pongo el acento a la Guardia Interna, porque creo que los que más se llevan el peso de los hombros es la gente de Guardia Interna, ¿ya? La falla de seguridad penitenciaria, los riesgos de corrupción y falta de probidad, insisto, todo en el informe de Contraloría. Y no es el único, es algo que se viene ratificando por tiempo. Entonces siento que hoy día, con esta crisis y teniendo claro del problema de seguridad que vive nuestro país, es momento de tomar decisiones. Yo no quiero seguir viviendo o viendo que las cárceles hoy día es el lugar donde se delinque, donde los criminales pareciera que están de vacaciones. Con el tema del uso de celulares, yo espero ahí, señor ministro, el tema de los inhibidores de señal telefónica, todavía estamos esperando que se lleven adelante. El tema de la seguridad y medidas de seguridad de las cárceles para evitar el tema de los peloteros, le puse el ejemplo en la cárcel de Valdivia también. El ingreso de teléfonos, drogas, alimentos, son tal la cantidad de temas. Yo espero en este mes, señor ministro, que salga esta reforma constitucional. Yo en lo particular voy a apoyar una reforma constitucional de esas características, pero también a quien venga a cargo del país y al gobierno del presidente Kast, que supuestamente, o sea, que asume en marzo, le pediría que esto hay que abordarlo de manera seria. Pero eso también implica mayor recurso, mayor dotación y mayor refuerzo al trabajo que hoy día miles de gendarmes que no son corruptos están desarrollando. Saludo a todos los gendarmes probos que existen, que son hartos, que tienen, ellos pasan una vida peor muchas veces que los propios presos. No es vida y no es digno muchas veces la situación que viven muchos gendarmes. Y allí andan dando un par de normas vuelta, presidente, o sea, presidenta, por su intermedio el ministro, presenté un proyecto de ley para la anonimización de los gendarmes, una norma de espejo respecto a lo que actualmente se vive para los fiscales y los jueces en la persecución penal del crimen organizado, que está en seguridad. Sería interesante si que le pudieran poner urgencia, porque así también se defiende a los gendarmes, que son los que conviven con el crimen organizado, porque el nivel de amenazas que ellos reciben también es bastante alto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro, al director de Gendarmería por su intermedio y a los representantes de Gendarmería que lo acompañan. Y yo creo que hay que comenzar diciendo que claramente Gendarmería es fundamental para nuestro país. Y dado que Gendarmería es fundamental para nuestro país, es responsabilidad de todos nosotros cuidar a Gendarmería. Y una de las formas por medio de las cuales tú cuidas a la institución de Gendarmería es velando por la probidad dentro de la institución. Y todos lo sabemos, lo repetimos todo el tiempo como un mantra, que esto claramente no es, esta situación es algo que involucra a todos los gendarmes. Eso yo creo que lo sabemos todos. Y yo creo que nadie fuera del Congreso, nadie en Gendarmería se imagina que nosotros generalizamos absolutamente entre todos. Pero eso no puede servir de argumento para que minimicemos esto. Esto es gravísimo.
Y es algo que todos lo sabíamos hace bastante tiempo. Yo creo que todo Chile lo sabe hace bastante tiempo. Es un problema muy serio que se da por las condiciones de infraestructura de nuestras cárceles, por la falta de atención también a lo que ocurre dentro de las cárceles, que son un mundo aparte y que la verdad es que muy pocos pescan lo que de verdad ocurre ahí. La falta de inversión relevante dentro de las cárceles y la falta de una política verdaderamente dura respecto del régimen que tiene que existir dentro de las cárceles. Y las elecciones ya pasaron, así que nadie puede decir que esto es una cuestión electoral. Yo voy a reafirmar una vez más lo que hemos dicho siempre nosotros desde el Partido Republicano. Y aquí la mano tiene que ser mucho más dura dentro de las cárceles precisamente para resguardar la probidad dentro de la institución de Gendarmería. Porque si tú tienes a los presos haciendo básicamente lo que se les venga en gana, que se las arreglan hasta para montar tirolesas acá en la cárcel de Valparaíso para arrancarse como si esta cuestión fuera cualquier cosa, ¿cómo podemos esperar que exista un régimen dentro de las cárceles que cautele de verdad la probidad dentro de la institución de Gendarmería? Entonces aquí, ¿qué es lo que se necesita? Sí, puede ser interesante revisar y nosotros esperamos que se ingrese pronto. Entiendo que no se ha ingresado todavía esta reforma a Gendarmería, esperamos que se ingrese pronto para poder revisarla con atención. Hay cosas bien importantes que se pueden hacer ahí, pero esto pasa de verdad porque se destinen y se comprometan los recursos necesarios para de verdad hacer mejoras en las cárceles y mejoras de infraestructura, mejoras en los controles, sistemas de interceptación de comunicación o de bloqueo de comunicaciones que funcionen. Si venimos hablando hace cuánto tiempo de esto y que supuestamente se habían instalado unos inhibidores de señales, están ahí. Yo no soy ingeniero, entonces a mí alguien que me explique en idioma más simple cómo un inhibidor de señal no inhibe señales. Yo creo que me faltan un par de cursos de informática dentro de volver a la universidad quizás para poder entender algo tan complejo como eso, que un inhibidor no inhiba. No se entiende. Entonces, tenemos un problema muy serio. Puede ser necesario aquí una reforma a la orgánica, digamos, o a cómo funciona Gendarmería. Eso sí puede ser muy útil, pero también es fundamental que entendamos que esto es un tema de invertir dentro de las cárceles y de generar una infraestructura y un régimen también dentro de las cárceles que sea mucho más rígido que lo que existe hoy día con los presos. Y que se proteja, por supuesto, a los gendarmes, que exista, digamos, protección a su identidad, resguardo a su identidad, incluso si es que esto es necesario para protegerlos a ellos y a sus familias, todo lo que sea necesario, ni un problema. Pero aquí, que de verdad volvamos al rigor dentro de las cárceles, mano dura de verdad, y que se les exija a los presos conductas básicas. O sea, esto de las amenazas que ocurren dentro de las cárceles, tienen que haber medidas disciplinarias serias. Esto de las peleas, las riñas que se dan dentro de las cárceles, tienen que haber sanciones mucho más gravosas que las que existen hoy día. Cuando ingresa una persona, ingresando ilegalmente elementos como puede ser un teléfono, como puede ser comida, como puede ser droga, como puede ser lo que se les ocurra, eso también tiene que tener sanciones muy duras. Una persona que es detectado, en el fondo, traficando cosas hacia dentro de las cárceles, se le debiese prohibir completamente volver a recibir visitas. Completamente. Los presos de mayor alta peligrosidad, aislamiento total. 0 visitas. O sea, sí, aquí yo creo que queda en evidencia también que no es una cosa tirada de las mechas y espero que sea mucho más transversal también hacia adelante en el Congreso. No es nada tirado de las mechas lo que nosotros hemos venido planteando. De un régimen mucho más duro dentro de las cárceles, porque todo esto se conecta. No es algo en el fondo que surge por generación espontánea, estas situaciones de corrupción dentro de Gendarmería. Es porque nadie pone atención desde la política y hay poco trabajo de verdad y un control muy bajo a cómo de verdad se dan las dinámicas dentro de las cárceles. Y espero que eso se corrija. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Benavente. Gracias, Presidente. Bueno, también de más está decir que obviamente Gendarmería es una institución absolutamente necesaria y que la labor que realizan es muy importante para el país y muy sacrificada. Pero, a ver, recién se decía que acá hay que sacar conclusiones. Hoy día no tenemos el control de las cárceles. El Estado de Chile no tiene el control sobre las cárceles. Ya lo demostró la operación Apocalipsis, que se llama. Esperemos que el nombre sea a lo mejor un apocalipsis en términos bíblicos, que viene una hecatombe,
guerra, etcétera, pero después de una u otra manera salió el sol, y no sea como la película cuyo tema central era This is the end, este es el final. O sea, esperemos que no sea una derrota definitiva frente al crimen organizado y haya una luz de esperanza de poder salir adelante. A mí, el tema de, obviamente, esta operación Apocalipsis, este foco de corrupción, sin duda que es gravísimo, ya no hay más palabras para calificarlo, digamos. Pero yo quiero centrarme un poco también en el informe de Contraloría, porque el informe de Contraloría nos revela una situación permanente que pasa día a día. Y a mí, que me perdonen, pero no es tan difícil pedirle a una persona que acredite ser abogado o no. Si el certificado de título cualquier abogado lo saca en 2 minutos, incluso hay carnet, hay a veces cuando uno va a renovar el carnet de identidad le preguntan, ¿quiere que pongamos su profesión? Ya, y previo a acreditar la profesión le ponen. Entonces la verdad es que a mí me asombra, de verdad, me asombra que hayan entrado 400 personas más o menos a recintos carcelarios diciendo ser abogados privados sin serlo. Hay un tema que está pasando todos los días y vuelvo a decir, no es tan difícil, como tampoco es tan difícil, me imagino, dejar entrar a una visita cuando el recluso no tiene derecho a ello. Me imagino que son cosas que de verdad, no sé si puede que esté unido este foco de corrupción, pero ¿qué se está haciendo para supervigilar lo que está ocurriendo en nuestros recintos carcelarios de algo tan simple como el acceso a los mismos, digamos? Me imagino que eso es parte de una política desde las diversas direcciones regionales de ir controlando eso, que se vaya cumpliendo. Esa es una pregunta tanto para el ministro como para el director nacional, digamos. Y lo último, en relación a esta reforma que se anunció, que no es nueva, viene desde hace mucho tiempo esta idea de dividir Gendarmería en dos, una parte de lo que se llama la policía carcelaria y lo otro es la reinserción. Y aquí viene una nota en la prensa y el ministro también nos podrá explicar por qué ahora sí. Porque resulta que hubo un seminario en octubre de la Universidad Católica donde hasta se editó un libro de política carcelaria y el subsecretario de Justicia planteó, por lo menos por lo que sale en la prensa, que no le gustaba mucho este sistema o esta posible reforma de dividir el sistema en dos. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? Más allá del tema del de Apocalipsis, etcétera, pero además ustedes ya estaban en conocimiento de esta investigación, entonces hoy día lo subimos nosotros, pero ustedes ya sabían este foco de corrupción. Y aquí también le quiero preguntar al director nacional de Gendarmería que algo esbozó y me sospecho, pero ¿cuál es la razón de por qué ahora sí y por qué antes del 14 de diciembre no? ¿Qué impacto tuvo o puede tener esta reforma de Gendarmería de dividir el servicio en dos en las asociaciones de funcionarios? Esa es la pregunta. Si ellos están contentos con esto, no están muy contentos, y cuando supieron del anuncio salieron a aplaudir, o la verdad que salieron a lamentarse. Y por eso yo creo que, por eso digo que me sospecho de que el anuncio vino después del 14 y no antes. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Ministro, si le parece, tenemos cuatro palabras más. Mejor terminemos para que después le podamos dar, o quiere analizar un punto en particular. Sí, a mí me gustaría abordar un par de cosas. Ya, ministro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, yo creo que la política penitenciaria tenemos que tratar de verla más allá de las diferencias políticas que tengamos. En contexto eleccionario yo creo que siempre es complejo abordar cuestiones que son de largo aliento y creo que tenemos que verla como algo que trasciende los gobiernos de todas maneras,
La operación que se hizo la madrugada del día de ayer es una operación que se hizo en parte, se hizo por el trabajo del Ministerio Público, pero por la solicitud del gobierno para que se hicieran este tipo de investigaciones. Y eso no se había hecho antes. No se había hecho antes del 23. Bueno, lo hicimos antes, pero no tuvimos buena acogida en el 2022. Se hizo el 2023. Nosotros podríamos haber mantenido esta situación, donde se iban a saber ciertas cosas cada cierto tiempo, de que ingresaban cuestiones a Santiago 1, y más o menos algo que todos sabíamos, pero sin que se hiciera una investigación de este tipo, no íbamos a poder detener y que hoy día tengan que enfrentar a la justicia los funcionarios que cometen hechos ilícitos graves al interior de Gendarmería. Y por eso es la operación más grande que se ha hecho en este sentido. Y lo que digo, esto tiene que ser una política más general, no tiene que ver con necesariamente este gobierno, esto es algo necesario para el país y para la institución penitenciaria, ¿ya? Entonces, lo que quiero plantear es que tratemos de verlo desde esa perspectiva, en las necesidades que tiene Gendarmería. Nosotros estamos disponibles a tomar estas decisiones que son complejas y que incluso pueden ser contraintuitivas para quienes tenemos ciertas convicciones políticas de que, por ejemplo, la asociación y los sindicatos y los gremios le hacen bien a el país. Pero yo tengo la convicción de que en este tipo de casos, para instituciones como Gendarmería, las asociaciones no son una buena idea. Entonces, lo que quiero plantear es que tratemos de ver más allá de la posición política puntual que tengamos, porque me parece que si no vamos a estar permanentemente chocando contra barreras que no nos permiten ver esto de manera unitaria y transversal. Solo decir que en el seminario que usted señala, el subsecretario me planteó lo que dice la nota, y lo único que planteó el subsecretario es que había que evaluarlo. No dijo que estuviera en contra. La nota de prensa dice que está en contra. Y se pidió en su momento aclaraciones que no se hicieron. El subsecretario dijo hay que evaluarlo, es algo que está sobre la mesa, hay estudios, y yo creo que además es un buen libro. Yo lo conversé con el exministro Larraín, es un buen libro, nos parece que hay muchas de las cosas que hemos tomado ahí que efectivamente son cuestiones más transversales y que, yo insisto, esto no tiene que ser algo de trincheras políticas. Lo segundo, solo una precisión, el informe de Contraloría que se conoció ayer es una consolidación de informes que ya se habían hecho a Gendarmería desde el 2023 hasta el 2025. No es un nuevo informe. Y son informes que además tienen ya tienen distintas medidas. Yo traigo aquí un detalle de todo lo que ha hecho la auditoría ministerial que le ha pedido a Gendarmería de Chile respecto a los informes que se conocieron y muchas medidas que ya se han tomado. Y entonces también en el sentido de precisar para, como de una u otra manera decir, no es un nuevo informe, es un informe consolidado de otros con situaciones graves. Yo lo he conversado directamente con la señora Contralora General de la República, le he dicho, audite todo lo que haya que auditar de Gendarmería de Chile, todo, porque todo lo que se audita a nosotros nos sirve para mejorar los procesos, todo. Insisto, no en la lógica de defender sino que saber los problemas que tenemos y tomar soluciones que nos permitan resolver los problemas que tenemos, más allá de nuestro gobierno. Y por eso creo que esta reforma que estamos planteando, que vamos a presentar, va en esa dirección. O sea, el sistema penitenciario es un problema del país y tenemos que ponernos de acuerdo el conjunto para saber cómo resolverlo, cómo encaminarlo, porque lamentablemente en los sistemas penitenciarios ha nacido y se ha fortalecido el crimen organizado, y el crimen organizado es la principal amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Y creo que nosotros tenemos que estar lo suficientemente de acuerdo para enfrentarla en conjunto, con cosas que son dolorosas para cualquier administración. O sea, lo de Gendarmería se puede destapar después de una decisión que se tomó el 2023 con una larga investigación, y se destapa y tenemos que enfrentarlo. Y nosotros sabíamos que se iba a destapar algo fuerte, pero era la única forma de enfrentarlo de manera frontal. Eso, presidente. Gracias, ministro. Diputado Soto, tiene la palabra. Muchas gracias,
señora presidenta, saludar al señor ministro de Justicia, al director de Gendarmería, a todo su equipo. Lo primero es felicitarlos por el golpe que han dado a la corrupción en Gendarmería, por el golpe que han dado al narcotráfico, al crimen organizado. Es inédito, es contundente, y yo creo que va a dar una señal muy poderosa al interior de Gendarmería respecto a los funcionarios de lo que les puede ocurrir si continúan o inician prácticas de corrupción. Sé que demoró 2 años y medio, muchos no comprenden la demora en haber logrado estos resultados después de 2 años y medio. Muchos piensan que estas cosas son más rápidas, pero la investigación judicial no está dedicada solo a detectar a los malos elementos, sino que a buscar pruebas para poder mantenerlo en prisión. Y no tan solo mantenerlo en prisión, sino que también obtener condenas definitivas. Y espero que esta ocurra. Así que por eso yo parto de verdad con felicitaciones a toda la fuerza de tarea que construyó este gobierno, porque demostró que puede demorar la justicia, que tarda, pero llega y llega de manera contundente. Señorita Presidenta, yo creo que es fundamental también entender de que estos problemas son crónicos, no son nuevos, y aquí varios lo han dicho. Todos sabemos que hay corrupción en Gendarmería, incluso sabemos que están asociadas a los ingresos por encomienda, en fin, a todos los controles que hay para que permiten ser vulnerados o dan facilidades para ser vulnerados y permiten que entren productos ilegales con pago de sobornos a funcionarios. Todos sabemos eso. Pero yo diría que se han agudizado en este gobierno, básicamente por las condiciones que hoy día está operando Gendarmería, que son distintas a los de gobiernos anteriores. Gendarmería hoy día está funcionando con un 50-60% más de internos. Si no haber aumentado significativamente las plazas en las cárceles, tiene un 60% más de internos. Si antes había sobreocupación de espacios en las cárceles, hoy día hay hacinamiento en muchos penales del país. Y si hay hacinamiento, evidentemente es muy difícil mantener un buen control sobre lo interno cuando el espacio de infraestructura carcelaria sigue siendo el mismo. ¿Cómo se segrega, cómo se separa, como decía algún parlamentario acá, cómo se aísla a los malos elementos, a los jefes de banda, a los grupos organizados, si no tenía espacio dentro de la cárcel? Y ahí surge la primera pregunta que hago. ¿Cómo va a resolver el siguiente gobierno? Yo no digo este gobierno porque está terminando, el siguiente gobierno, ¿cómo va a resolver en el corto plazo el tema de la escasez de vacantes en las cárceles? En las campañas se han dicho muchas cosas, se habló de cárceles flotantes, en barcos, en medio del desierto, en la montaña, pero en la realidad, para que la gente sepa que no existen milagros, como dijo el presidente electo, ¿cómo se puede resolver en el corto plazo un aumento de plazas carcelarias? Segundo, también las dificultades de Gendarmería se agravan en este gobierno porque tampoco se ha aumentado la dotación de manera significativa. Ha aumentado un 60% la población carcelaria con los mismos gendarmes y con las mismas plazas en las cárceles. Y sobre eso también pregunto, ¿existe la expectativa de que aumente la dotación, que aumenten también las remuneraciones? Por las largas jornadas, como hablaban acá, de los gendarmes que hacen la pega. Pero claro, esto no ocurría en gobiernos anteriores, porque en gobiernos anteriores liberaron presos. Sebastián Piñera en sus 2 gobiernos hizo indultos generales y varios miles de internos salieron de las cárceles y eso facilitó el control del interno. Si yo no estoy haciendo con ningún sesgo, estoy haciendo esta imputación, son datos objetivos que están ahí. Nunca se alcanzó los 65-66 mil presos o privados de libertad como hoy día, y esto es inédito. Por eso, Presidenta, yo quiero saber cómo atacamos estas 2 situaciones, estas carencias, de aquello que viene, porque la reacción del presidente Boric me parece correcta, hay que separar Gendarmería y lo vamos a apoyar. Hay que apoyarlo a pesar de los costos que tiene a la cultura de Gendarmería, pero hay que apoyarlo. Si efectivamente hoy día el crimen organizado funciona al interior de las cárceles, funciona ahora y funcionaba en el 2019 en el gobierno anterior, cuando descubrieron las cárceles VIP, donde habían televisores de 40 pulgadas, Nintendo, máquinas de ejercicio en las celdas, habían frigobar, habían refrigeradores llenos de carne,
y funcionaban como si estuvieran en el patio de su casa. Y desde el 2019 lo sabíamos, pero el golpe se da hoy día y yo los felicito. Por último, quiero saber, aquí se ha preguntado sobre el informe de Contraloría, a mí me preocupa qué pasó con los body scan. Uno de los puntos débiles que tiene el control de lo interno y de los productos ilegales que entran y salen de la cárcel tiene que ver con los accesos en las visitas, los accesos de encomienda. Aquí se compraron este gobierno y el gobierno anterior parece que también invirtió en body scan. En algún momento, de manera inexplicable, los gendarmes o algunos gendarmes pidieron que se frenara el uso de los body scan porque tenían o porque podían producir cáncer o que podían producir daño por los rayos X. Y se suspendió el uso de los body scan, que es una tecnología que permite pesquisar el ingreso de productos ilegales. ¿Qué pasó con eso? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Leiva. Oye, muchas gracias. Es que la presidenta es la que... O por las sillas también, las sillas de lector. Después pido la palabra. Pero es que la silla es distinta. Se cambió. Sí. Te capta otro lugar la silla. Que fama le pilla. Oye, presidenta, mire. Este es un tema muy grave, pero yo suscribo lo que plantea el diputado Soto por su intermedio, pero la cárcel es el reflejo de la sociedad. Entonces, quiero reforzar y relevar lo que planteaba el señor ministro por su intermedio al inicio de su intervención, de que efectivamente Gendarmería, el Ministerio de Justicia había solicitado el desarrollo de un foco investigativo para poder aunar y acumular todas esas causas, y lamentablemente en la anterior dirección del Ministerio Público a nivel nacional no se había dado. Sí se dio con el fiscal Valencia, y eso es muy importante porque a veces se olvida que la facultad investigativa de la comisión de un delito es el Ministerio Público quien tiene el monopolio exclusivo del reproche. Y aquí se investiga, y aunar causas en 7 regiones que terminaron con órdenes de detención para más de 70 personas, más de 40 y tantos gendarmes, por Dios que es importante. Y a veces olvidamos que esas facultades nacen del desarrollo de nuestra propia actividad legislativa. Decía que la cárcel es el reflejo de la sociedad porque muchas veces se critica, se omite, se invisibiliza y se olvida la labor que desarrolla Gendarmería. Pero quiero señalar que es una problemática lamentablemente, insisto, lamentablemente extendida. Tenemos no solo comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas detenidos o condenados por corrupción, directores de la PDI condenados a más de 17 años por actos de corrupción. Tenemos tráfico de drogas desde una base aérea en el norte, utilizando una base aérea y aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces, hay que ver cómo nosotros propendemos a detener estas cosas. ¿Y por qué fructifica esta investigación? Porque muchas veces uno se puede quedar solo en la denuncia. Sin lugar a dudas hubo o se detectó varios elementos que podían ser constitutivos de delito, pero se prefirió realizar un foco investigativo y no quedarse solo en la denuncia, sino que efectivamente desarrollar un proceso criminal que tenga una condena efectiva, y por eso el resultado de esta investigación. Y en eso, Presidenta, me permito, no solo la incorporación de Gendarmería a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, la modificación de la 21.555 que habilita a Gendarmería para ser auxiliar del Ministerio Público. Es fundamental la modificación del artículo 79 del Código Procesal Penal, si no, no se podría desarrollar. Y por eso hay pendientes todavía varios temas. ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, las debilidades internas que tenga Gendarmería a través del alzamiento secreto bancario respecto a todos los funcionarios públicos? Porque sin lugar a dudas es un tema que está en deuda. Pero también, Presidenta, me permito solicitar al Senado también que agilice las normativas que están pendientes en esta materia, el proyecto de ley de pelotazo que está en segundo trámite constitucional, la creación del Departamento de Seguridad de GEMCHI, que también era importante, sobre todo para reos de alta peligrosidad, y la declaración de intereses y patrimonios de GEMCHI, que está también en segundo trámite constitucional. Eso es fundamental. Y por eso relevar el trabajo, y este trabajo se pudo hacer, porque efectivamente no solo, como decía el ministro, existen medidas intrusivas aprobadas en esta corporación, en el Congreso Nacional, sino que a veces se olvida que solo hace poco más de 12 meses aprobamos como delito la utilización de dispositivos electrónicos al interior de una cárcel, o el ingreso de dispositivos, porque esa normativa antes no existía, no se sancionaba, no había reproche penal, solo una sanción administrativa al interno. Hay que avanzar en esos temas,
por cierto, pero tenemos debilidades al interior de Gendarmería, porque para hacer todo esto que se dice, no basta solo un eslogan, no solo señales, como se denomina hoy día, sino que se necesitan recursos. Por cierto, todos somos de la idea de que usen uniformes para que no haya diferencias entre los internos, que no existan viandas o entregas, sino que encomiendas, sino que solo y exclusivamente se entregue por parte del Estado la alimentación a los internos. El bloqueo de celulares, por cierto, pero si el control del bloqueo de celulares o eventualmente los números blancos al interior de Gendarmería los controla la propia Gendarmería, ¿en qué quedamos? Tiene que haber un avance, y eso le pedimos al Ministerio y también a Gendarmería, que tiene que existir un principio básico en la administración para poder detectar estos tipos de temas, que tiene que haber control por oposición. Alguien distinto al propio Gendarmería tiene que ser capaz de controlar y detectar estas materias. Por eso, felicitar sobre todo por los roles que va a asumir. Yo creo que la modificación al artículo 101 de la Constitución es fundamental, es algo que esta corporación y el Congreso Nacional debiera aprobar rápidamente, porque, ojo, primero es una modificación constitucional, pero luego llega la bajada legal, que también va a ser compleja. Se preguntan en qué oportunidad. Bueno, cuando tramitamos el Ministerio de Seguridad, uno de los óbices a poder realizar esa modificación era justamente la presión que existía, y hay que hacerse cargo de una realidad. Hoy día se niega, pero todos estuvimos de acuerdo, no solo en esta corporación, en el Senado, sino también en la Comisión Mixta, los riesgos que involucraba. Por eso, esta operación en particular, que detiene casi al 10% de los gendarmes de Santiago I en ejercicio, traer oficiales o gendarmes de otras unidades para mantener el control de los recintos carcelarios fue extraordinaria. Aquí no pasó absolutamente nada, y eso requirió un despliegue, una estrategia, el desarrollo de un programa por parte de Gendarmería, y eso hay que relevarlo. Nunca antes en Gendarmería, todos dicen sí, esto pasaba así, aislado, nunca antes se había no solo detectado, sino que perseguido e investigado, y esperamos condenado muy pronto, a una asociación delictiva al interior de una institución. Y eso habla muy bien del trabajo que está realizando el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia cuando solicitó el foco investigativo, y también la disposición, porque aquí en Chile todo se filtra. O sea, va a declarar a alguien en justicia penal el Ministerio Público y el otro día está todo filtrado. Aquí no se filtró. Aquí se trabajó con acuciosidad y responsabilidad, y se hace cargo de una problemática extendida, y que todos, porque hay cosas que por sabía se callan y por calladas se olvidan. Pero Gendarmería sí es un problema complejo, porque decíamos que es un reflejo de la sociedad, pero de lo peor de la sociedad. Por eso hay que generar más recursos, un Estado más eficiente. Yo felicitar el trabajo que realiza el director, que además, ojo, le tocó asumir en condiciones muy complejas internamente, porque a veces se corta y se critica al director. Bueno, no fue fácil asumir el control, asumir el mando de una institución en agosto, que venía de muchos problemas internos, y también me permito que muchas veces son los propios parlamentarios quienes son capaces de las 20 y tantas o 30 y tantas organizaciones darle ojo, prestarle oído, desmereciendo una institución que es claramente jerarquizada como Gendarmería. Uno podrá estar de acuerdo o no con una decisión, pero es un mando vertical, y por eso esta modificación constitucional va a ser muy importante, porque la no deliberación y la no agrupación gremial de aquellos que, y en esto quiero insistir, de aquellos que cumplan funciones carcelarias, no de los otros administrativos que cumplen funciones de reinserción. Ahí va a haber un problema también, que se hace cargo de la custodia de los tribunales de justicia, Gendarmería, también va a haber que dar una discusión en su oportunidad. Pero yo termino, Presidenta, felicitando el trabajo, dando cuenta que es muy buena operación, que entiendo que todos los que el Ministerio se hace parte de este trabajo, la investigación, y también Gendarmería, y que podamos oficiar al Senado, Presidenta, para que estos proyectos de ley que están en segundo trámite constitucional o que tienen su origen en el Senado puedan avanzar. Declaración de intereses y patrimonios de los funcionarios de Gendarmería, el Departamento de Seguridad Hinchi, y también el proyecto de ley antipelotazo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. Gracias al Ministro, al Director de Gendarmería, quienes me acompañan por estar acá. Sumar a los proyectos de ley que mencionaba el diputado Leiva, el que crea también o legaliza el régimen de alta seguridad en las cárceles. Está en el Senado. Tiene urgencia simple, entonces estaría la posibilidad de apurarlo.
Yo le diría, ministro, para no repetir, gravísimo, bueno que lo hayan detectado, pero ¿cómo aprovechamos esta oportunidad? Esta es una tremenda oportunidad que se le da en un periodo sin elecciones, después de este escándalo, entonces aprovechémosla bien. Es una gran noticia, efectivamente, que Gendarmería cambie su dependencia, que Gendarmería deje de tener sindicato con armas de fuego, son dos cosas como que no van juntas, ¿cierto? Pero aprovechemos esto para hacer más cambios, porque el solo cambio de la dependencia no va a mejorar la situación dentro de las cárceles por sí sola. Aprovechemos de construir o tener al menos a la vista cuál es la cárcel modelo que queremos tener. Yo diría que con todos los elementos tecnológicos que hay hoy día disponibles, la interacción entre el privado de libertad y el gendarme debería ser la más mínima posible. Deberíamos tener, ya lo decía un diputado, que el diputado Sánchez me parece, que cuando un reo entra a cosas que no son legales o recibe una persona que no era abogado, tuviera 2 años sin visitas, pero sabemos que van al tribunal de protección y el tribunal ordena inmediatamente continuar con las visitas o les termina dando la razón un juez desde afuera. Entonces aprovechemos este momento para hacer cambios, por supuesto en la Constitución, pero aprovechemos de hacer cambios también en Gendarmería. ¿Cuál es la cárcel modelo? ¿Cuáles son los elementos tecnológicos que tenemos que tener en las nuevas cárceles? ¿Cuál es la velocidad con que las vamos a construir? Ya le aprobamos un fast track cuando estaba el ministro Cordero. Y finalmente, hay reglas internas que todavía están muy atrasadas. Por ejemplo, ¿no sería sensato prohibir el uso del dinero en efectivo adentro de los recintos carcelarios? Que no exista el dinero en efectivo, que no haya la posibilidad de comprar ni pagar nada. Porque de lo contrario, ya hablaba usted de 6.000 millones en 3 años, 6.000 millones de pesos en 3 años. O sea, el negocio es gigantesco. Y para combatir con eso hay que ver formas de rotar al personal, hay que ver formas de protegerlo también, hay que ver, no sé si es real o no, pero algunas versiones de prensa decían que de las coronas de flores hay algunas que son mandadas por ellos mismos, que se automandaban la corona de flores con la amenaza para victimizarse antes de un sumario o antes de una investigación. O sea, el problema es de la más alta gravedad. Le insisto, aprovechemos esta oportunidad, no modifiquemos solo la Constitución, pongamos la urgencia a los proyectos de ley señalados que están en el Senado y también a los reglamentos internos de los centros penitenciarios, porque una ventana como esta probablemente no se repita en varios años, ministro. Así que tiene una gran responsabilidad sobre los hombros para que las cárceles dejen de ser sucursales del crimen organizado y pasen a ser lugares de reclusión donde se cumple un castigo por haber infringido una ley. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, el saludo protocolar al colegislador, al ministro. Qué bueno tenerlo aquí. Lo hemos tenido menos de lo que habríamos querido en esta comisión. Y el saludo, por supuesto, a los oficiales de Gendarmería, su director y a los demás que nos acompañan. Yo quisiera discrepar en algunos asuntos, voy a concentrarme en eso para no alargarme. Lo primero es que a mí me parece que no hay que felicitar a la gente por cumplir con su deber. A mí en lo personal no me parece una buena práctica. Por supuesto que nos alegramos del éxito de la operación, pero forma parte de lo que debería ser la norma. Segundo, yo creo que no hay, y no me gustaría dejarlo pasar, elementos que me permitan a mí por lo menos aceptar la afirmación de que el Estado ha perdido el control de las cárceles. Creo que es una afirmación que tiene una profundidad y una gravedad que quizás no dice relación con la situación compleja que estamos viviendo, y me parece que eso también es algo que en el análisis político de la situación habría que establecer con claridad. Yo al menos tengo la impresión, hasta donde llega mi información, de que eso no es así. Si estuviéramos efectivamente en la condición de que el Estado hubiera perdido el control de las cárceles, la verdad es que tendríamos que tener un diálogo un poco distinto al que estamos teniendo, creo yo. Luego quiero recordarle a todos los colegas que existe una prohibición legal, de la que todos están al tanto, me imagino,
para que nosotros tratemos de ninguna forma aquí asuntos gremiales o sindicales. Cuando se expresa, incluso se le pide opinión al director de Gendarmería respecto de qué opina sobre si le alegra o no le alegra el asunto asociaciones, yo les quiero recordar que eso no solo está expresamente prohibido por la ley, sino que es una causa de inhabilidad parlamentaria el entrar en esos temas. Entonces yo sugeriría que por ningún motivo el director de Gendarmería responda a eso y que no hagamos ese tipo de peticiones que contravienen la ley. Luego yo quisiera concentrarme en lo que no se ha dicho. Yo la verdad es que tengo muchas dudas de que los proyectos que aquí se han mencionado, incluso en su conjunto y particularmente en la reforma constitucional que se propone, vaya a tener efecto, que rasque donde pica, digamos. O sea, creo que estamos sacando de un bolsillo frente a una situación crítica, esa es mi opinión a priori, que quiero ponerla, nuevamente, como se suele hacer, una cantidad de ideitas que no necesariamente van a resolver el problema. Yo tengo la impresión de que tenemos normativa suficiente, que por supuesto se puede perfeccionar, para abordar los problemas que hoy día existen en el sector. Y hay una cuestión sobre la que no se ha hablado aquí que me gustaría plantear para que me la pueda responder el director de Gendarmería y el ministro, si lo tienen a bien, por su intermedio, Presidenta, que es algo que a mí me preocupa especialmente, que es la situación de las mujeres. Por una parte, de las mujeres gendarmes, ¿ya? Cómo se ha resguardado, están ellas en una situación completamente igualitaria, que me parecería inadecuado, hay algún tipo de formulación desde la Dirección de Gendarmería que las exponga menos, digamos, ¿ah? O se podría hacer algo en ese sentido. Pero también la situación de las mujeres que están presas, y particularmente las mujeres que son madres y que están además entonces presas con sus hijos presos, menores de 2 años en la práctica, ¿ya? Me gustaría saber qué se ha hecho, qué se ha pensado. Había un proyecto del gobierno de generar una cárcel exclusiva de mujeres madres, ¿cierto?, sobre el que discutimos acá, sobre el que yo manifesté en ese momento especial interés. Me gustaría saber qué pasa con ese sector de la población penal y de Gendarmería, que yo creo que es un sector que debemos proteger como prioridad. Gracias, diputada Giles. Antes de dar la palabra al ministro y al director, yo me voy a autoentregar la palabra. Primero, reconocer el trabajo de las instituciones. Creo que más que señalar que hemos perdido el control, creo que esto demuestra que mantener el control de las cárceles requiere un trabajo constante y que después de lo que ocurrió ayer avanzamos en mayor control. Y por cierto, también quiero valorar que detrás de esto hay una política de seguridad más allá de nuestras discusiones ideológicas, políticas, que es más clara, que es que para enfrentar el crimen organizado lo que hay que hacer es fortalecer el Estado. Y esto demuestra que sin un Estado presente, probo, con recursos y moderno, no se puede enfrentar al crimen organizado. Me atrevo a señalar en representación de toda la comisión que el ministro cuenta con toda nuestra disposición para iniciar este trabajo, que creo que es más extenso de la reforma que ayer anunció nuestro presidente de la República, y creo que en eso está toda la disposición para ojalá poder aprovechar esta ventana de oportunidad, como señalaba el diputado Alessandri, para avanzar lo más rápido posible en esta ventana que se nos da durante enero, justo antes de que inicie el cambio de gobierno, que sabemos que todo eso cambia el clima, cambian las prioridades, cambian las autoridades. Así que me atrevo a señalar en representación de todo que la disposición para en enero sacar todos los proyectos pendientes, póngale todas las urgencias que necesite para que esto lo enfrentemos rápidamente. Y finalmente hacerle solo 2 preguntas. Lo primero es que más allá de que veo que hay un problema en el sentido de mucha corrupción y de falta de control también de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles, por lo que veo estas eran, sobre todo, por lo que lo escucho y lo que sabemos de la prensa, lo que ha
lo que ha cubierto estos días, es que acá había un intercambio de cosas, o sea, intercambio de beneficios, más allá de que se estuviese operando el crimen organizado dentro de la cárcel. Y quiero que, ojalá, entendiendo que hay mucha reserva, que ustedes tienen que mantener esto, nos pueda quizá entregar un poquito de información, porque creo que todos tenemos los fantasmas de otros países en Latinoamérica donde el crimen organizado opera dentro de las cárceles. Sí. Y creo que ese es en ese minuto yo creo que ya es indiscutible que hemos perdido el control de las cárceles. Lo que veo acá yo es un mercado de provisión que podría haber llegado más allá, por cierto, si no se interrumpía de manera oportuna. Podría haber terminado claramente con que hubiese operado todo el negocio del crimen organizado desde dentro de la cárcel. Lo segundo, en cuanto a los inhibidores de señales, quería hacerle una consulta. Hace un tiempo atrás, ministro, tuvimos un debate público sobre qué está ocurriendo con esta implementación de esta medida, y no recuerdo bien si fue usted o el ministro de Seguridad señaló que para ciertas investigaciones era necesario mantener las señales. Quiero que nos cuente un poquito de eso, porque quizás nos pueda ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Es efectivo que no hemos podido lograr inhibir las señales, o que necesitamos quizás para esta investigación o para otra mantener ciertas ventanas? Esas son mis dos preguntas. Le doy la palabra, ministro. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con lo que señalan prácticamente todas las personas, todos los diputados y diputadas, presidenta, por su intermedio. Coincido, creo que es una muy buena frase, que tenemos una ventana de oportunidad en esto muy importante, y creo que hay que aprovechar esa ventana de oportunidad. Coincido también con lo que señala la diputada Giles y también la diputada, la presidenta de la comisión, en el sentido de que nuestro país no ha perdido el control de las cárceles. ¿En qué sentido lo quiero señalar y hacer una diferenciación? La intervención que se hizo en Santiago I es una intervención del Estado. Es una intervención en el marco del Estado de Derecho, es una intervención que permite investigar, llevar adelante técnica investigativa, reunir pruebas, ponerla a disposición de la justicia, se hace con órdenes de detención, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos permite identificar a los funcionarios que están cometiendo hechos de corrupción y ponerlos a disposición de la justicia. Y creo que es muy relevante la precisión o la pregunta, entre precisión y pregunta que hace la presidenta de la comisión, en el sentido de la diferencia cuando opera el crimen organizado dentro de la cárcel. Les voy a poner dos ejemplos. La cárcel de Carandirú, en el estado de Sao Paulo, o la cárcel de Tocorón en Venezuela, que es donde surgen, por una parte, el primer comando conjunto de la capital, después de los sucesos de Carandirú, y la cárcel de Tocorón, desde donde surge el Tren de Aragua. Efectivamente, esas eran dos cárceles que estaban absolutamente tomadas por los internos, y lo que hubo que hacer para retomar el control fueron intervenciones militares, con, en el caso de Carandirú, y ahí ustedes lo podrán ver en los reportes de prensa, con, si no me equivoco, cientos de muertos, y en el caso de la cárcel de Tocorón algo parecido. Entonces, nosotros estamos en una situación que es distinta, preocupante, porque hay alertas que tenemos que tomar en consideración. La sobrepoblación es una alerta, en el sentido de que en cárceles sobrepobladas se pierde el control de los establecimientos, se dificulta la segregación, se dificulta la reinserción social, y crece la amenaza de que el crimen organizado pueda tomarse la cárcel. En condiciones de corrupción penitenciaria son también sucesos en los cuales la corrupción puede comenzar en funcionarios de gendarmería que hacían venta de el ingreso de elementos prohibidos, y por el ingreso de elementos prohibidos cobraban, pero eso es tierra fértil para que el día de mañana surjan otro tipo de operaciones en las cuales el crimen organizado empieza a operar desde la cárcel hacia afuera. No sé si me explico. Entonces, por eso el fenómeno de la corrupción es tan complejo y hay que atacarlo, pero de manera directa y frontal. Nosotros en general vimos estos distintos fenómenos, los hemos ido atacando de distintas formas,
En el caso de la sobrepoblación hay un plan maestro de infraestructura penitenciaria. Le hemos pedido autorización al Congreso Nacional para, primero, permitirnos construir y ampliar los establecimientos penales y construirlos más rápido. Esa ley ya se publicó. Vamos prontamente a publicar el decreto que establece los establecimientos donde se va a ocupar, pero además hay un plan maestro de infraestructura que nos permite, nosotros ya hemos incorporado 2.500 plazas al sistema penitenciario y están financiadas 12.500 más. Y por cierto, en este periodo hemos incorporado 2.500, se va a terminar de implementar alrededor de 5.000 plazas durante nuestro gobierno y o dentro del primer trimestre del próximo año, y además hay 12.500 plazas más en desarrollo. De hecho, por ejemplo, hoy día la Contraloría tomó razón de la adjudicación para la construcción de la cárcel del Arenal en Copiapó, y hay un plan maestro de infraestructura que nos va a permitir, y aplicando la ley, construir más rápido las cárceles y ojalá en el horizonte del próximo gobierno comenzar a operarlas. ¿Ya? Y esas son 15.000 plazas más que se incorporan al sistema penitenciario. Hay que revisar también el uso racional de la cárcel, etcétera, y en eso yo estoy de acuerdo con que hay varios asuntos que ver. También en materia de régimen penitenciario hay varios proyectos de ley que coincido con ustedes que hay que ponerle urgencia, que están además a puertas de ser ley. El caso Pelotazo está a puertas de ser ley, el caso de, como nosotros le denominamos, Deep Genchi, que es la Declaración de Interés y Patrimonio para los funcionarios de Gendarmería, también está a puertas de ser ley. El Departamento de Seguridad le falta un trámite legislativo, pero coincido que hay que tratar de sacarlo rápidamente en la Comisión de Hacienda del Senado para que se vote en la sala y venga acá y se termine de tramitar. Y esos son 3 proyectos que van a mejorar la transformación de Gendarmería. Respecto a la inhibición de telefonía celular, hay cosas que nosotros lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Hay detalles que efectivamente ese sistema sirve para también, tiene muchas funcionalidades. Yo me quedaría ahí. Tiene muchas funcionalidades. La Contraloría ha dicho que está plenamente operativa. Lo dice su informe. En el informe, por eso hay que hacer una precisión. El informe sobre inhibición, el informe que se hizo el año pasado, señala la inhibición que no funciona, que es la que tenían las cárceles concesionadas, y señala que en el caso de Pedro Montt funciona, nos plantea y nos da sugerencias para que funcione mejor, nos pide que le cursemos ciertas multas a la empresa en periodos en los que la empresa no pudo comprobar que estuvo debidamente funcionando. Eso se hizo. Nos pide que modifiquemos las bases para próximos llamados a licitación, cosa que también se hizo, se modificaron las bases. La Contraloría tomó razón de esas bases porque hemos incorporado 9 establecimientos penales más en plena implementación ese proceso de inhibición. Y cuando adjudica la Contraloría la nueva licitación que incorporó estos nuevos establecimientos penales más, señala que efectivamente se hicieron las mejoras que correspondían y corresponde que se tome razón. Genera, y en esto, diputados, el sistema de inhibición que hay en Pedro Montt es un sistema de gestión de telefonía celular. Lo que hace es que identifica la señal que hay, que no debería existir, tiene un margen de error es muy precisa, en el fondo tiene un margen de error de 1,5, 2 metros, identifica el teléfono celular que no debería existir, permite bloquear ese dispositivo en particular, ¿ya? Y las redes a las cuales se conecta ese dispositivo. Obviamente que entre las cosas que se van a saber, algo adelantó el fiscal Pastén el día de ayer, lamentablemente funcionarios de Gendarmería pasaban dispositivos que deberían haber estado bloqueados. ¿Se entiende, no? Entonces, aunque el sistema funcione, si no tiene la colaboración de las personas que operan el sistema, se generan estas complicaciones. Entonces, claro, el problema de bloquearlo todo es que se bloquea a los vecinos. Porque también tiene esa modalidad. En este sistema uno también puede utilizar el bloqueo todo, pero se bloquea cuadra a la redonda, se bloquea el centro de justicia. O sea, lo que ocurre es que no hay tecnología que acote más, salvo la gestión que se hace con teléfonos específicos, ¿ya? Y esa es la más precisa que hay, es lo más preciso que hay en el mercado, no es que no exista otra. Lo que pasa es que en contextos urbanos es mucho más compleja esa gestión. Obviamente, todos quisiéramos que las cárceles las tuviéramos fuera de los centros urbanos, etcétera, pero ese tipo de inversiones hay que ir haciéndolas
no son cosas de un gobierno. Por eso yo les decía, la política penitenciaria es una cuestión de largo plazo. O sea, no es un problema que tengamos solo nosotros, es un problema que tiene Francia, que tiene Inglaterra. En uno de los seminarios recientemente que hizo la Universidad de San Sebastián, al que me invitaron, expuso la experta o quien gestionó el sistema penitenciario en Inglaterra, y nos plantea más o menos las mismas dificultades que tienen ellos hoy por hoy en Inglaterra, muy similares a las que tenemos nosotros. Porque además tenemos cárceles en el centro de la ciudad, y no solo en Santiago, sino que está en París, ocurre algo parecido, en Roma ocurre algo parecido, en Inglaterra ocurre algo parecido, y en nuestras regiones tenemos muchas cárceles que hemos ido sacando del centro de las ciudades. Pero, por ejemplo, en el caso de Pedro Montt, nosotros tenemos ahí recluido el 20% de la población privada de libertad, el 20%. Alrededor de 13.000 personas, director. En todos los complejos, claro. Entre Santiago 1, el recinto especial de alta y máxima seguridad y la expenitenciaría. El 20% de las personas privadas de libertad del país. Un poco más de 13.000 personas privadas de libertad. Obviamente eso implicaría una mega construcción. Para que hagan un orden de dimensión, la cárcel de Rancagua, si no me equivoco, tiene 2.000, 2.500 personas privadas de libertad. Y es una mega construcción. La nueva cárcel que inauguramos en Talca, en Maule, también tiene 2.500 personas, una capacidad para 2.520, si no me equivoco. 2.320, me corrige el director. 2.320. Entonces, esa es la dificultad. El sistema funciona, nos da tiene muchas funcionalidades que se han ido ocupando, que son muy importantes también para otros aspectos y que han sido relevantes para las investigaciones que se han llevado adelante. Su principal función es inhibir, de todas maneras. Respecto a las diferencias con el crimen organizado en otras latitudes, creo que ya lo señalé. Coincido con lo que decía la diputada Giles sobre que el Estado no ha perdido el control. Mantener el control es una labor permanente del Estado. La situación de las mujeres privadas de libertad es algo muy importante. Nosotros tenemos un plan de condiciones de mujeres privadas de libertad. Se va a entregar el cuarto o quinto avance, yo no me recuerdo si el cuarto o quinto avance de ese plan, en diciembre de este año o enero del próximo. Les vamos a hacer llegar, ya les hemos hecho llegar el plan a la comisión. Pero vamos a hacer llegar el plan con las medidas que se han ido tomando, las que se han ido cumpliendo, porque cuarto o quinto avance implica que se han cumplido varias de esas medidas. Efectivamente, dentro de otras medidas legislativas que tiene el Ministerio está el de sustituir la pena a las mujeres privadas de libertad con hijos menores de 2 años o que se encuentren en situación de embarazo o embarazada, y es un proyecto que está en el Senado y nos ha costado que pueda seguir adelante. Nosotros vamos a seguir bregando porque salga adelante. Y el plan específico nos ha permitido mejorar un conjunto de acciones, pero les podemos hacer llegar la copia. Ahí hay cosas que son muy básicas, como por ejemplo los kits higiénicos que no se le entregaban a las mujeres privadas de libertad, que se han ido entregando, las salas de materno-infantil que se han ido implementando en las distintas cárceles, en la cárcel de San Miguel, en la cárcel de San Joaquín, remodelaciones que se han hecho, el CPF de Bulnes, si no me equivoco, que se inauguró también, la nueva cárcel el nuevo centro penitenciario femenino que se va a inaugurar, esperamos, durante el verano en Antofagasta, que también cumple con un conjunto de condiciones nuevas que mejoran la situación de las mujeres privadas de libertad, también con espacios materno-infantiles, que se hace precisamente después de la remodelación de la cárcel vieja de Antofagasta, que se cambió, y que se cambió cuando se construyó el nuevo complejo que está a la salida de Antofagasta, en la carretera. Y eso creo que en general. Los body scan, una buena pregunta. Efectivamente, al inicio de nuestro gobierno tuvimos una diferencia con el subsecretario en su momento, no me acuerdo si era de redes o de salud, que emitieron una resolución en salud que prohibía el funcionamiento de los body scan. Nosotros le solicitamos reconsiderar esa resolución, se reconsideró. Tenemos pocos body scan todavía
para la cantidad de establecimientos penales. El director me va a corregir, creo que teníamos 5 o 6 cuando asumimos como gobierno, hoy día tenemos alrededor de un 15 o un poco más, están todos operativos, hemos aumentado considerablemente, o sea, casi hemos triplicado la cantidad de bodyscam que teníamos cuando asumimos como gobierno, están todos operativos, pero bueno, de nuevo, en el fondo, los body scan, las máquinas de rayo X, la inhibición de telefonía celular, el antidrón, las mallas antipelotazos que hemos puesto, los controles perimetrales, los despejes, los controles perimetrales que hemos hecho con carabineros, los cercos eléctricos, todo eso requiere, para que funcione correctamente, de que tengamos una institución que lo hace funcionar. O sea, que la persona que tiene que pasar por el body scan, pase por el body scan. ¿En Santiago 1 había body scan? En Santiago 1 hay. Entonces, y por eso es tan importante tener una estrategia integral. O sea, hay que tener todos esos elementos. Pero el funcionario de Gendarmería que no los utiliza porque le están pagando para que no los utilice, tiene que enfrentar la justicia. Y ahí es la importancia también del trabajo de investigación con el Ministerio Público robusto. Y creo que ese es un trabajo que tiene que mantenerse, tiene que fortalecerse. Por ejemplo, nosotros hemos conversado con el Ministerio Público cómo fortalecer eso. Y esperamos también que en su momento se destinen los recursos para hacer que eso se fortalezca. Eso es algo muy, muy relevante. Y está dando frutos. Tuvimos el 2024 los primeros frutos, los fortalecimos ambas instituciones y estamos teniendo mejores frutos el 2025 y eso hay que mantenerlo en el tiempo. Gracias, ministro. Director, le ofrezco la palabra. ¿Tiene que prender? Sí, ahí está. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Solamente para complementar de manera muy breve lo ya señalado por nuestro ministro de Justicia, en cuanto a lo planteado respecto de la prohibición de circulante, nosotros tenemos informes respecto a esta situación, pero se van generando escenarios que hacen propicio a lo menos partir con pilotos para incursionar al respecto. Cuéntele la nueva licitación de emisión que elimina el circulante. Para los Sí, el próximo grupo de inhibición que contempla 9 unidades, de Arica hasta Puerto Montt, contempla la inhibición del circulante porque, sobre texto del uso de teléfonos públicos, la moneda, existía presencia de recursos dentro del establecimiento, además de los economatos. Por las características, especificaciones técnicas que tendrá esta tecnología a incorporar en materia de teléfonos públicos, que vienen de la mano con el bloqueo de teléfonos, el tipo de teléfono público que viene incorporado tendrá otra manera de operar que es a través de tarjetas. Y con eso se sustituye la presencia de circulante a propósito del uso de teléfonos públicos. Yo quisiera solamente decir que también nosotros en alguna oportunidad, pero insisto, se van generando escenarios propicios a propósito de la modificación constitucional y todo lo que queda por hacer en adelante. No es primera vez que lo voy a plantear. No solamente la declaración de intereses y patrimonio que permite conocer y cuadrar con mi nivel de ingresos o mis emprendimientos qué patrimonio tengo, también se hace necesario, pero también envuelve una necesidad de mayores recursos, la aplicación de exámenes de consumo de sustancias ilícitas. En el contexto carcelario eso es determinante. Existe con una cobertura escasísima, que se realiza una vez por año, se hace en forma aleatoria y muy escasa. Necesitamos intensificar la cobertura y la frecuencia. ¿Esto por falta de recursos o por un tema de reglamento? Orina y la contramuestra con pelo. Bueno, esto no partió ahora, esto lleva funcionando, yo por primera vez lo conocí allá por el año 2006 mientras me desempeñaba en la penitenciaría. Y ya era una aproximación que permitía conocer algunos casos y adoptar medidas contra aquellos funcionarios que consumían sustancias ilícitas. ¿Por qué? Creo yo que en simple es porque una persona adicta es más corruptible que una no adicta, sobre todo en un contexto carcelario altamente hostil y corrosivo. Yo creo que también esa sería una buena iniciativa con perspectiva de futuro que se combina con otras que ya se han mencionado acá. Me parece que
terminamos y ahí hacemos una buena ronda y si Solamente yo me imagino va a haber la voluntad de alargar la sesión si en caso que sea necesario. ¿Sí? Ya. Añadir en materia de género lo señalado ya por el señor ministro en cuanto a que nosotros hemos generado esta semana recién, hemos estado con un gran volumen de trabajo, un oficio al Ministerio de Justicia en que solicitamos y al mismo tiempo hacemos presente la posibilidad real, en materia que lo hablamos con la inspección fiscal, el traslado del CPF de Talca, que ha sido materia de observación en numerosas ocasiones por parte del fiscal judicial, los magistrados de las visitas semanales de cárcel, y trasladar alrededor de 200 cisternas que se encuentran en ese lugar a un módulo que reúne las características espaciales y acorde a las necesidades de la población femenina a la laguna, cuyo poblamiento proseguirá durante el primer semestre del año 2026 y que por contrato por las Vali tiene hasta el minuto solo un poblamiento progresivo de alrededor de 420 personas de género masculino hasta el minuto, y que a mayo del próximo año tendrá su poblamiento total de 2.320 plazas, y queremos, con eso yo creo que además que existe la oportunidad, disipa todas las problemáticas o las disminuye, las elimina, que se han generado en materia de dignidad en el trato a las mujeres y las condiciones higiénicas deplorables que tienen en el CPF de Talca, porque originalmente nunca fue cárcel y es un establecimiento que hace menos de 10 años se comenzó a utilizar, a adaptar para dicho propósito con una población también creciente. La construcción de la cárcel, creo yo que aquí también hay experiencias internacionales al respecto, que lo decía la honorable diputada Flies, señora presidenta. Un inconveniente, si revisamos la historia relativamente reciente de las instalaciones carcelarias, miremos Huachalalume, la cárcel de La Serena, y también Colina, anterior. En los 80 se inaugura Colina 1, en los 90, comienzo de los 90, Colina 2. Ubicada en la periferia de la ciudad, pero como no existen restricciones legales para edificar y tampoco la capacidad de control suficiente, se desarrollan campamentos y hoy es normal que estas unidades estén rodeadas de casas regularizadas o no, y Colina 2 y Colina 1 enfrentan un problema severo de pelotazos frenéticos, y cuando fueron concebidas y puestas en marcha cada una por una década más o menos de diferencia entre una y otra, 80 y 90, enfrentaban solamente la avenida que pasa por el frente, pero hoy están cubiertas por todos sus lados, por campamentos y por conjuntos habitacionales. De hecho, por el norte se construyó una conjunto habitacional regularizado y desde ahí hay personas que tienen la capacidad física y un gran alcance para generar pelotazos a cualquier hora del día. Y en Huachalalume, fui director regional allá hace algunos años, se produce el mismo fenómeno, que la cárcel está siendo paulatinamente poblada en sus entornos por gente de la comuna y no de la comuna, gente del país y que no tiene su origen en Chile. Y en torno a esos lugares se producen otros fenómenos complejos. Pero falta aparentemente regulación y control al respecto. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe. Gracias, director. Diputada Frías y después el diputado Sánchez. Gracias, presidenta, y muchas gracias, ministro y director, por la información que nos entregan, que da cuenta efectivamente del camino que se ha hecho en este poco tiempo. Dos cosas. Hace un tiempo atrás, en un medio de comunicación aparecieron varios datos que daban cuenta de involucramiento tanto de carabineros, de Fuerzas Armadas en tráfico de drogas o ley 20.000. Recuerdo que en el caso de carabineros era el más alto y el segundo caso era de gendarmería. Y mi pregunta es si hay cruce entre estos 44, por ponerlo así, si hay cruce con aquellos que están siendo sumariados por tráfico, digamos, porque ahí puede o no haber un nexo. Y lo segundo es si se está pensando algo a propósito de lo que usted cuenta de Colina, que también es algo que está pasando alrededor de Pedro Montt, donde se han acercado gente a comprar las casas de alrededor de Pedro Montt, que supongo yo en parte tiene que ver con sostener lo que usted dice ahí, que se va generando una cultura externa a la cárcel que puede ser muy funcional a la cárcel en términos de cercanía y de las posibilidades justamente de corrupción, de tráfico interno y externo allí. Si hay algo de eso, ministro, pensado, o por lo menos el resguardo o el registro de la venta de inmuebles alrededor de las cárceles, que me parece que
me imagino que el crimen organizado, esa sería una estrategia válida. Gracias, diputada. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Consultar por su intermedio al Ejecutivo si es que tienen pensado una fecha aproximada para la presentación del proyecto de ley que señalaron. Y en segundo lugar, pedirle por su intermedio al Ejecutivo a propósito de lo que señaló el director respecto a los exámenes de droga. Yo ya había escuchado comentarios en otras, digamos, reparticiones o instituciones, Carabineros, Fuerzas Armadas, mucho problema presupuestario para poder hacer precisamente estos exámenes de droga, que se había rebajado en los últimos años bastante los recursos para efectos de eso. Y evidentemente esto representa un riesgo gigantesco de todo orden. Entonces, pedirle también por su intermedio al ministro que se realicen todas las gestiones adecuadas para poder comprometer los recursos para hacer más exámenes preventivos de droga, tanto en Gendarmería como, bueno, en el resto de las instituciones que sin duda no pasan por su cartera necesariamente, pero se pueden hacer esas coordinaciones al interior del gobierno para que esos recursos estén disponibles tanto para Carabineros como para las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra al director para que cierre después el ministro. ¿Le parece? Director. Gracias, señora presidenta. Muy breve, por su intermedio, respecto de lo expresado, de los casos que ayer fueron detenidos funcionarios en Santiago 1, 6 de ellos no correspondían a aquellos que podrían ser blancos investigativos. Fueron en el allanamiento que se practica por parte personal del DICRIM, en forma sorpresiva, a contar de las 3 de la madrugada, se ingresa a los dormitorios de los funcionarios que están dentro de la instalación carcelaria. Y allí se encuentran con situaciones de flagrancia en cuanto a la tenencia de armamento, munición, elevados volúmenes de dinero en efectivo y drogas. Y por eso lo quiero conectar con esta situación de lo que acabo de expresar en mi intervención anterior, de que hay una correlación, hay una vinculación entre lo que se investigó, lo que se encontró y la latencia de personas vinculadas a esto. Hace no más de 40 días desvinculamos dos centinelas en Tocopilla que tenían cocaína en su poder a plena luz del día. Y como dato también objetivo, muy básico, tanto el procedimiento de la operación que se tomó en definitiva 19 funcionarios detenidos y todos fueron desvinculados en Taraparacá en Alto Hospicio en el mes de noviembre, como el procedimiento de ahora, la inmensa mayoría de estos funcionarios tienen menos de 10 años de servicio. Son funcionarios muy jóvenes y los que somos más antiguos, que cuando partimos como oficiales de guardia, que se en Puente Alto y en el Manzano en Concepción, los peores pecados cometidos por nuestros centinelas de aquella época era llegar atrasado, quedarse dormido o tener hálito alcohólico cuando venían de una fiesta. Así ha cambiado la sociedad y también lo que pasa dentro de este modesto servicio público. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, director. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero es que nosotros esperamos ingresar el proyecto de reforma constitucional para que se pueda discutir al inicio del mes de enero, o sea, a la vuelta de la semana distrital. Entiendo que la primera sesión que hay el 5, o sea, vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto esté ya disponible para que se dé cuenta en la sala y posteriormente se pueda poner en tabla acá en la comisión. Lo segundo es que efectivamente hay que tener a disposición los recursos. Entendemos que para que se realicen los test de droga respectivos, eso está en el caso de Gendarmería, pero creo que lo que decía el director es cómo reforzar esas obligaciones. Y ahí creo que hay un espacio también legislativo en el que se pueden reforzar ese tipo de obligaciones, en el caso al menos de Gendarmería de Chile, entendiendo todo lo que implica la realización de test de droga, pero para los funcionarios de la planta 1 y 2 de Gendarmería es clave mantener un control mucho más exhaustivo de aquello. Así que creo que ahí hay un espacio también de mayor obligatoriedad y de hecho con el director en ferias de seguridad hemos visto tecnología que permite que incluso al momento de se hacen alcotest al momento de marcar.
y creo que ese tipo, pero hay que tener todos los resguardos legales y reglamentarios para que ese tipo de tecnología se pueda ir incorporando también. Bien, gracias, ministro. Entonces, vamos a estar esperando y la idea es poder iniciar la tramitación, si el Ejecutivo cumple los pasos, el martes 6 de enero en nuestra sesión de vuelta de las semanas distritales. Vamos a resguardarle todas las sesiones que sean necesarias para avanzar en ese proyecto de ley. Agradecerle a usted, al director, ¿sí? Por las intervenciones, por la información. Ofrezco la palabra para varios, ¿no? Bien, entonces, diputada. Sí, a propósito de que está viendo la tabla, digamos, para la vuelta, quisiera preguntarle si tiene fecha para que votemos en general el proyecto que prohíbe el indulto para criminales de lesa humanidad. Gracias, diputada. Quedó pendiente, obviamente, por razones obvias, correspondía que nos tomáramos toda esta sesión para este tema, por la urgencia que tiene. Quedó pendiente tanto el proyecto de indulto como el proyecto del diputado Benavente. Una vez que vamos a dejar la sesión del 6 para la presentación del proyecto de reforma que ingrese el Ejecutivo, según lo que señaló el presidente de la República, y ahí mismo, una vez que ya lo presente, vamos a establecer plazo para darle prioridad de invitado, y entre medio vamos a generar el espacio para los proyectos que ya estábamos viendo. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.